Tegan Pratt se despertó con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. El reloj de la mesilla marcaba las 6:30 de la mañana. La mitad de la cama de al lado estaba vacía. Larkin no había vuelto a pasar la noche en casa. Proyecto urgente de jardinería. Así había explicado su ausencia la noche anterior por teléfono. Tegan ya no recordaba cuándo había dejado de hacer preguntas. Se estiró, levantándose de la cama. El espejo reflejaba a una mujer de 37 años, con el pelo castaño recogido en un moño descuidado y los ojos grises cansados. Antes la habían llamado guapa. Ahora ni ella misma se daba cuenta, acostumbrada a ser el fondo de su propia vida. La rutina de la mañana era la misma: ducha, desayuno, preparación para el trabajo. Tegan estaba untando mecánicamente la tostada con mermelada cuando sonó el teléfono. Era Willow Quant, su amiga del colegio. «Tegan, cariño, ¿cuánto tiempo? ¿Te apetece tomar un café este fin de semana?» La voz de Willow sonaba tan enérgica como 15 años atrás, cuando se habían graduado en el instituto de Kirksville. «Sería estupendo», contestó Tegan, dándose cuenta de repente de que no recordaba la última vez que había salido con sus amigas. «¿El sábado?» «Estupendo, a las 10 en The Seed. Y no te atrevas a cancelarlo, Tegan Pratt. Conozco tu manía de ponerte en último lugar». Tegan sonrió mientras colgaba el teléfono. Willow siempre veía a través de ella. La oficina de correos de Kirksville estaba en un edificio de ladrillo en la calle principal de la ciudad. Tegan llevaba 12 años trabajando allí. Clasificar cartas, atender a los clientes, enviar paquetes, un ciclo repetitivo que le daba una extraña sensación de estabilidad. «Buenos días, señora Pratt», saludó Delphi Oak, una nueva empleada que se había trasladado recientemente a su pueblo desde Portland. No se creería lo que vi ayer. Su marido y una chica pelirroja en el Laurel Leaf. Parecían muy cercanos. Tegan se quedó paralizada, con un montón de sobres en las manos. El corazón le dio un vuelco, pero su rostro permaneció impenetrable. «Larkin suele almorzar con clientes», dijo con voz uniforme. Debía de ser un cliente para un nuevo proyecto. «Oh», Delphi parecía avergonzada. «Lo siento, no pretendía...» «No pasa nada», Tegan esbozó una sonrisa profesional. «Dime mejor, ¿qué te parece nuestra ciudad?» El tema estaba zanjado, pero algo en el interior de Tegan se tensó. No era la primera vez que oía tales insinuaciones. La chica pelirroja debía de ser Zoe Hampenstall, la nueva florista de la empresa de Larkin. Tegan había visto un atisbo de ella en la fiesta de Navidad, brillante, chillona, con un ramillete de pecas y una risa que llenaba la sala. En su hora del almuerzo, Tegan entró en la cafetería situada frente a la oficina de correos. Consultó su teléfono y vio un mensaje de Larkin. «Esta noche llego tarde. No me esperes levantada con la cena». 4 palabras, toda la comunicación del día. Tegan intentó recordar la última vez que habían mantenido una conversación normal. ¿Hace una semana? ¿Un mes? Recorrió su memoria de sus últimos encuentros. Breves intercambios de frases sobre facturas, la compra, el tiempo. Era como si fueran compañeros de piso y no cónyuges que llevaban 15 años juntos. Por la noche, cuando Tegan volvía a casa, hacía sus tareas habituales: cocinar, lavar la ropa, limpiar, todas las cosas que llenaban sus tardes en ausencia de su marido. A veces se preguntaba si Larkin se daría cuenta de su desaparición si de repente se desvanecía en el aire. Probablemente no hasta que se quedara sin ropa limpia y sin comida en la nevera. Sacó un álbum de fotos del armario. Allí estaban ella y Larkin 15 años atrás, jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. Tegan trabajaba entonces en la biblioteca y soñaba con abrir una librería. Larkin acababa de empezar su carrera como paisajista. Se conocieron en la fiesta de las flores de la ciudad, donde Tegan ayudaba a organizar la sección de literatura. Él le regaló un ramo de flores silvestres y citó a Whitman. En aquel momento pareció una señal del destino.
¿Qué había sido de la chica que discutía sobre libros, reía hasta caer rendida y no temía decir lo que pensaba? Tegan cerró el álbum sin encontrar respuesta. El viernes, Larkin propuso inesperadamente salir a cenar a Laurel Leaf, el restaurante más caro de Kirksville. Tegan se sorprendió, pero se alegró. Quizá por fin se había dado cuenta del distanciamiento entre ellos y quería arreglar las cosas. Se puso el vestido azul oscuro que llevaba mucho tiempo colgado en su armario, e incluso se maquilló ligeramente. El espejo reflejaba a una mujer en la que aún era posible reconocer a la Tegan que una vez había conquistado el corazón de Larkin Pratt. ¿Estás lista?, preguntó, mirando hacia el dormitorio. Tenemos que estar allí a las 7. Casi, contestó Tegan. Tienes buen aspecto. Larkin tenía buen aspecto. Rondaba los 40. Su figura era esbelta y su pelo oscuro apenas tenía canas, pero lo notó nervioso, mirando constantemente el teléfono. La hoja de laurel se encontraba en una vieja mansión a las afueras de la ciudad. El interior, al estilo de principios del siglo XX, la luz tenue y la música en directo creaban un aire de elegancia. El maitre les acompañó a una mesa junto a la ventana. «Larkin, cariño, estoy aquí». Tegan se congeló al oír una voz de mujer. Una mujer pelirroja ya estaba sentada en la mesa a la que los conducían. Zoe Hampenstall estaba deslumbrante con un vestido esmeralda que realzaba su figura. Les hizo un gesto con la mano con una manicura de color rojo brillante. ¿Zoe? Tegan miró a su marido interrogante. Olvidé mencionar que hemos quedado con una colega, dijo Larkin, evitando su mirada. Zoe trabaja conmigo en el proyecto Richardson. Ya veo, contestó Tegan en voz baja, sintiendo que se le enfriaban las entrañas. La cena se había convertido en una pesadilla. Zoe y Larkin hablaban de trabajo, utilizando jerga profesional e intercambiando constantemente miradas de secreta comprensión. Tegan se sentía superflua en su mesa, como si no fuera una esposa sino una conocida casual a la que habían invitado por cortesía. Y entonces le dije a la señora Richardson que las hortensias rosas con lirios blancos eran cosa del pasado, rió Zoe tocando el brazo de Larkin. Ahora todo el mundo opta por arreglos más silvestres. ¿No estás de acuerdo, Larkin? Absolutamente, sonrió él, sin apartar los ojos de ella. Has transformado todo el concepto. Tegan bebió su vino en silencio, sintiéndose como un fantasma en su propia cita. Intentó unirse a la conversación un par de veces, pero cada vez el tema volvía rápidamente al trabajo y a proyectos de los que ella no sabía nada. Cuando llegó el postre, Zoe preguntó de repente: «Tegan, ¿a qué te dedicas? Larkin me habla muy poco de ti». Sonó con una curiosidad fingida, rayana en la burla. «Trabajo en correos», respondió Tegan con sencillez. «Hace ya 12 años». «Oh, eso es constante», dijo Zoe, intercambiando una rápida mirada con Larkin. «¿Alguna afición? ¿Pasatiempos?» Tegan quería decir que antes le encantaba la literatura, escribir relatos cortos, soñar con tener su propia librería. Pero aquellos sueños parecían tan lejanos que se limitó a negar con la cabeza. Sobre todo, las tareas domésticas ocupan todo su tiempo. «Tegan es una buena ama de casa», dijo Larkin, y sonó como un elogio condescendiente para una niña. Zoe sonrió débilmente, y Tegan se dio cuenta de repente de que ambas la veían como un ama de llaves cómoda y sin rostro, nada más. Cuando el camarero trajo la cuenta, Larkin se palpó de pronto los bolsillos y exclamó con fingida sorpresa: «¡Mierda! ¡Olvidé mi billetera! Tegan, págala de una vez». Lo dijo en el tono que se utiliza con un subordinado, no con una esposa. Zoe resopló en voz baja, tapándose la boca con la mano, y lanzó a Tegan una mirada de triunfo mal disimulado. Algo hizo clic en el interior de Tegan. 15 años de invisibilidad, 15 años de disolverse en la vida de otra persona, 15 años de aceptación silenciosa. De repente, era insoportable. Sacó la cartera,
Dejó lentamente la tarjeta de crédito sobre la mesa y miró primero a Larkin y luego a Zoe. En el silencio que siguió, su voz era tranquila y clara. «Sabes, Larkin, hace mucho tiempo que me di cuenta de que ser tu cartera era mi función principal en nuestro matrimonio. Pero hoy me he dado cuenta por primera vez de que incluso una cartera merece más respeto del que tú me das». Larkin se quedó con la boca entreabierta. Zoe dejó de sonreír, con los ojos abiertos de sorpresa. «Yo pagaré la cuenta», continuó Tegan con la misma voz tranquila. «Por última vez. ¿Y sabes qué es lo más triste, Zoe?». Se volvió hacia la amante de su marido. «Si crees que contigo va a ser diferente, te equivocas. Tarde o temprano serás una cartera invisible como yo». Tegan firmó el cheque, se levantó y salió del restaurante sin mirar atrás, dejándolos a ambos aturdidos. Por primera vez en años, sintió que por fin era visible. El aire fresco de la Kirksville nocturna quemaba los pulmones de Tegan mientras caminaba desde el restaurante hasta la casa. No llamó a un taxi, necesitaba despejarse. Sus tacones golpeaban el pavimento al compás de los pensamientos que por fin se habían liberado del cerrojo de años de silencio. Kirksville dormía. Una pequeña ciudad de poco más de 15,000 habitantes, donde todos se conocían, donde las noticias corrían con la velocidad de un reguero de pólvora y donde Tegan Pratt había pasado toda su vida. Ahora la ciudad le parecía extraña, como si la viera por primera vez. Los escaparates de colores de la calle principal, la vieja fuente de la plaza, la farmacia de la esquina donde ella y Larkin habían comprado helado en los primeros meses de su relación. Cuando llegó a la casa, Tegan se quedó un rato delante del porche, mirando la fachada de la casita de una sola planta que ella y Larkin habían comprado al año siguiente de casarse. Paredes blancas, contraventanas azules, un jardín cuidado, una imagen de felicidad familiar, diligentemente mantenida por una fachada sin cimientos. La casa estaba silenciosa y oscura. Tegan encendió la luz del pasillo y colgó mecánicamente su abrigo en el perchero. El espejo de enfrente reflejaba a una mujer de espalda recta y ojos extrañamente lustrosos, una extraña en la que apenas se reconocía a la siempre tranquila y dócil señora Pratt. «Hace tiempo que me di cuenta de que ser tu bolso es mi función principal en nuestro matrimonio». Sus propias palabras resonaron en su cabeza. Tegan se dirigió al salón y se hundió en una silla sin encender la luz principal. Solo la lámpara de mesa creaba una isla de luz amarilla en la oscuridad de la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar realmente en su vida, en cómo ella y Larkin habían llegado a este punto. 15 años atrás, las cosas habían sido diferentes. Larkin Pratt, un joven profesional del paisajismo con ambición y una sonrisa encantadora, le parecía el hombre más increíble del mundo. Hablaba de crear jardines que cambiaban el estado de ánimo e incluso la vida, citaba poetas y la miraba a ella, una bibliotecaria que soñaba con tener su propia librería, como si fuera un tesoro. Tegan recordó su primer beso, en el parque de la ciudad, bajo un viejo roble, cuando empezó a llover de repente. Cómo se habían reído, empapados hasta los huesos, y cómo Larkin la había cubierto con su chaqueta a pesar de que temblaba de frío. «Eres mi sol en un día lluvioso», le había dicho entonces, y ella había creído que el corazón se le iba a salir del pecho de felicidad. La boda fue modesta, en una pequeña iglesia de Kirksville, con amigos íntimos y parientes. Los padres de Tegan habían fallecido para entonces, y la única persona que estaba a su lado era Willow, mejor amiga, testigo y la única persona que le advirtió que no se disolviera completamente en su marido. «No te pierdas, Tegan. El amor es genial, pero tienes que seguir siendo tú misma». Ella no escuchó. Los primeros años de su matrimonio habían estado llenos de admiración mutua y de planes. Soñaban con tener hijos, con viajar, con que Larkin abriera su estudio de paisajismo y Tegan una librería. Hablaban durante horas,
compartiendo cada pensamiento, cada impresión. Y entonces algo empezó a cambiar, tan imperceptiblemente que Tegan no pudo precisar el momento en que todo se fue al traste. Larkin había ascendido en su empresa. Había nuevos clientes, nuevos proyectos, nuevas ambiciones. Tegan se alegró de su éxito, orgullosa de él, y ni siquiera se dio cuenta de cómo sus propios sueños habían pasado a un segundo plano. Quizá ahora no con la librería, Tegan, dijo Larkin cuando ella mencionó sus planes. Primero tengo que recuperarme, afianzarme. Mi carrera está en alza ahora mismo, luego te tocará a ti. Y ella aceptó, creyendo que su éxito era una causa común, que su turno llegaría sin duda. Aceptó un trabajo en correos, temporalmente, para ayudar con las finanzas. El trabajo temporal duró 12 años. Un día se dio cuenta de que los días se parecían unos a otros, fundiéndose en una serie interminable de rituales. Levantarse, trabajar, volver a casa, cenar, dormir. Y luego estaba la espera de que Larkin volviera a casa del trabajo, de que se fijara en su nuevo corte de pelo, de que le preguntara cómo le había ido el día, de que recordara su aniversario sin recordárselo a ella, de que le dijera «te quiero», no en automático, sino mirándola a los ojos. Tegan se estremeció al oír el sonido de la puerta principal abriéndose. El reloj marcaba casi medianoche. Larkin entró en el salón, deteniéndose en el umbral al ver a su mujer en la habitación semioscura. «¿Sigues despierta?». No era una pregunta, sino una afirmación. «No puedo dormir», contestó Tegan sin volverse a mirarlo. Se hizo el silencio. Larkin se movía de un pie a otro, obviamente sin saber qué decir después de la escena en el restaurante. «Tegan, sobre lo de esta noche», empezó por fin. «Lo has entendido todo mal». «¿Cómo iba a entenderlo?», preguntó ella, todavía mirando por la ventana. «Zoe es solo una colega. Trabajamos juntos y pensé que estaría bien que os conocierais». Su voz sonaba insegura, falsa. Tegan se volvió y miró a su marido. Lo miró de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Larkin Pratt, un hombre de 40 años con canas claras en las sienes, arrugas en las comisuras de los ojos de tanto sonreír, sonrisas que en los últimos años había reservado para cualquiera menos para ella. El hombre al que había amado durante 15 años se había convertido casi en un extraño. «No mientas», dijo en voz baja. «Al menos hoy no». Larkin abrió la boca, a punto de objetar, pero luego la cerró y dejó caer los hombros con cansancio. «No sé qué quieres oír», dijo. «¿No podemos irnos a la cama? Ha sido un día duro». «Ha sido un día duro». Era la frase que había utilizado para cerrar cualquier conversación incómoda durante los últimos años. Tegan solía ceder, aceptar, dejar los temas importantes para más tarde. Pero hoy no. «No», dijo con firmeza. «Hablaremos ahora». Larkin suspiró y entró en la habitación, acomodándose en la silla de enfrente. Tegan notó el olor a perfume ajeno que desprendía su camisa y el rastro manchado de carmín en el cuello. Al parecer, la velada había continuado después de que ella saliera del restaurante. «De acuerdo», dijo Larkin. «Hablemos. ¿Qué te preocupa exactamente?» «Todo», respondió Tegan con sencillez. «¿Cuándo dejaste de verme como una mujer, Larkin? ¿Cuándo me convertí en un simple electrodoméstico, una cartera y un ama de llaves?» Larkin se sacudió como si recibiera un golpe. «¿Qué tontería es esa? Eres mi mujer», respondió casi automáticamente. «Siempre te he respetado». «¿Respetarte?». Tegan sonrió con amargura. «Ni siquiera te fijas en mí, Larkin. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi día? ¿Sobre mis deseos? ¿Sobre mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos un fin de semana juntos?» Larkin frunció el ceño intentando recordar, y su confusión fue la elocuente respuesta de Tegan. «Tengo mucho trabajo», empezó a justificarse. «Sabes que tengo a toda la empresa a mis espaldas. Clientes, proyectos». «Lo sé»,
asintió Tegan. Siempre lo he entendido y siempre te he apoyado. Pero no es solo trabajo, ¿verdad? Está Zoe. El nombre de la amante flotaba en el aire entre ellos. Larkin apartó la mirada y el gesto dijo más a Tegan de lo que podrían decir las palabras. No significa nada, dijo al fin. Es que tú y yo llevamos mucho tiempo juntos y a veces se vuelve rutinario. Ordinario, repitió Tegan. ¿Quieres decir que me he vuelto tan corriente para ti como los muebles viejos o una ruta conocida para ir al trabajo? Larkin no respondió, y Tegan vio de pronto toda su vida juntos, no como se la había imaginado, sino como era en realidad. Vio cómo, año tras año, había negado sus deseos, se había adaptado, había cedido, había fingido que todo iba bien. Cómo se había convertido en una sombra de sí misma, una SRA, Pratt, sin rostro, un complemento conveniente para la vida de su marido. ¿Sabes qué es lo más triste, Larkin?, dijo, sintiéndose extrañamente tranquila. Yo misma dejé que ocurriera. Yo misma me hice invisible. Larkin la miró con la confusión de un hombre que está acostumbrado a un cierto orden de cosas y de repente encuentra ese orden alterado. ¿Qué quieres, Tegan?, preguntó por fin. ¿El divorcio? Su voz no sonaba tan molesta como irritada, como si ella estuviera causando problemas innecesarios, alterando la rutina. Tegan se lo pensó un momento. Divorcio. Una palabra que antes parecía impensable, tabú, el fin del mundo. Ahora sonaba casi común, pero ¿era realmente lo que ella quería? No lo sé, respondió con sinceridad. Pero sí sé que no puedo ni quiero seguir siendo invisible. Quiero volver a ser yo misma, Larkin. La Tegan que soñaba, reía y tenía sus propias opiniones. La Tegan que una vez amaste. ¿Y yo qué?, preguntó Larkin. ¿Qué quieres de mí? Tegan miró a su marido, lo miró de verdad, sin ilusiones ni la bruma habitual del autoengaño. Vio a un hombre que durante mucho tiempo la había dado por sentada, que había traicionado su matrimonio sin pensárselo dos veces, que incluso ahora pensaba en sí mismo ante todo, no en los sentimientos de ella. No lo sé, repitió ella. Quizá no sea nada, quizá sea demasiado tarde para nosotros, pero lo que sí sé es que no haré berrinches, escándalos ni escenas de celos. No te rogaré que vuelvas ni te chantajearé. Simplemente cambiaré de vida, contigo o sin ti. Larkin parecía confuso. Había esperado lágrimas, acusaciones, tal vez incluso que le arrojaran un jarrón. Todas las cosas que muestran en las películas sobre infidelidades. Pero esta nueva Tegan, tranquila y decidida, le asustaba más que cualquier rabieta. Necesito pensar, dijo, levantándose de la silla. Esta noche prefiero dormir en la habitación de invitados. Tegan asintió. Larkin salió de la habitación y ella se quedó sentada en la penumbra, mirando su reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer de espalda recta y mirada firme, la Tegan que empezaba a regresar del olvido. Subió al dormitorio y se detuvo frente al gran espejo de cuerpo entero. Se quitó los pendientes, luego el vestido, se soltó el pelo. Se miró el cuerpo, la cara, tratando de reencontrarse consigo misma. Por la mañana, cuando Larkin se iba a trabajar, sacaba de un cajón lejano un viejo cuaderno con sus historias. Llamaría a Willow y confirmaría la cita. Concertará una cita con la peluquera, pequeños pasos que inician un gran viaje. No me rendiré, le dijo a su reflejo. Cambiaré yo misma y mi actitud ante la situación. Y quizá entonces todo lo demás cambie. La mañana del sábado recibió a Tegan con un sol inesperadamente brillante para Kirksville. Larkin se había ido a trabajar temprano o había fingido irse a trabajar, dejando una nota en la que decía que volvería tarde. Solo habían pasado 2 días desde su conversación, pero Tegan sentía como si hubieran pasado años. Algo en su interior se había despertado, algo que llevaba mucho tiempo dormido bajo la espesura de las preocupaciones cotidianas y el hábito de su propia invisibilidad.
La reunión con Willow estaba programada para las 10 en el Grain Café Tegan. Tenía 2 horas libres y decidió empezar sus cambios por el más sencillo de todos. Su apariencia abrió su armario y examinó críticamente su contenido: pantalones prácticos, blusas de colores pastel, algunos jerseys sin forma, la ropa de una persona que no quería llamar la atención. En el rincón más alejado encontró una bolsa con cosas que no se había puesto en años: un vestido azul fruncido, un pañuelo de colores brillantes, una chaqueta de cuero, cosas que antes le parecían demasiado llamativas para una empleada de correos. Tegan eligió el vestido y se giró frente al espejo. Aún le quedaba bien, realzaba su cintura y dejaba al descubierto su cuello. Sacó los pendientes de plata de su joyero, regalo de Willow por su 30 cumpleaños, y se desenredó el pelo, normalmente recogido en un moño apretado. The Grain estaba a 2 manzanas de la casa de Tegan, un acogedor café con estanterías y sillas tapizadas en cuero desgastado. El dueño, Paddy West, conocía a Tegan desde el instituto, pero en los últimos años sus interacciones se habían limitado a guiños educados cuando se encontraban. ¿Tegan? Paddy levantó las cejas sorprendida al entrar. «Hoy estás radiante». «Gracias, Paddy», sonrió Tegan. «He quedado con Willow». «Ya está aquí», Paddy señaló con la cabeza la mesa del rincón. «Y tú estás guapísima. Debería haber sacado ese vestido del armario hace mucho tiempo». Willow Quant, una mujer bajita con un mechón de pelo rojo y una risa contagiosa, dio un respingo al ver a su amiga. «Tegan Pratt», exclamó abrazándola. «Me recuerdas a aquella chica que leía a Virginia Woolf e iba a conquistar el mundo». Pidieron café y magdalenas de arándanos, y de repente Tegan se encontró contándoselo todo a Willow. Lo del desvanecimiento gradual del matrimonio, lo de Zoe, lo de la escena en el restaurante, lo de su decisión de cambiar. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo Willow con seriedad cuando Tegan hubo terminado. «Mucha gente simplemente lo superaría o tendría un escándalo y luego seguiría con su vida como antes». «A veces creo que he perdido la cabeza», admitió Tegan. 15 años de matrimonio. ¿Y tirarlo todo por la borda? «No estás rehaciendo nada», sacudió Willow la cabeza. «Estás empezando un nuevo capítulo. ¿Recuerdas cuando tú y yo hablábamos en el instituto de no vivir nunca la vida de otra persona? Y ahora por fin lo has recordado». Tegan sonrió, recordando sus votos de juventud. Se habían conocido en 10º curso, cuando la familia de Willow se había mudado a Kirksville. Tegan había sido entonces una tranquila estudiante de matrícula de honor con un libro en la mano, y Willow había sido un brillante torbellino que había irrumpido en su vida y lo había puesto todo patas arriba. Pasaban las tardes hablando de libros, soñando con viajar y haciendo planes para el futuro. «¿Recuerdas cuando íbamos a ir a París después de la universidad?», preguntó Tegan. «Tú querías estudiar yoga en la India y yo quería estudiar literatura en la Sorbona». «Conseguí ir a la India», sonrió Willow. «Pero fueron 3 meses, no el año que había planeado. Luego volví a Kirksville y abrí un estudio de yoga. No es exactamente lo que habíamos soñado, pero soy feliz». «Y ni siquiera salí del estado», suspira Tegan. «La universidad, la biblioteca, luego conocer a Larkin, casarme, la oficina de correos». «Oye», Willow le cubrió la mano con la suya. «Nunca es tarde para empezar. Solo tienes 37 años, no 97. Y si quieres cambiar, yo estaré a tu lado». «Ni siquiera sé por dónde empezar», admitió Tegan. «Todo parece tan abrumador». «Empieza poco a poco», sugirió Willow. «Ven a mi clase de yoga. Tengo un grupo para principiantes, y quizá te gustaría unirte al club de lectura. Nos reunimos todos los miércoles aquí mismo en El Grano». Tegan asintió. El yoga y el club de lectura sonaban intimidantes y tentadores a la vez. ¿Cuántos años hacía que no leía otra cosa que no fueran recetas y relatos? «Además», continuó Willow, «conozco a una peluquera estupenda.
Maeve Croft abrió un salón en la calle Elm. Hace maravillas. ¿Crees que debería cortarme el pelo? Tegan se tocó el pelo con indecisión. Creo que deberías hacer algo que te haga sentir como una persona nueva, sonrió Willow. Un nuevo peinado, ropa nueva, nuevos intereses, y recuperar los antiguos. ¿Los viejos? Tú escribiste, Tegan. ¿Te acuerdas? Tenías verdadero talento. El profesor Jones dijo que podrías ser una gran escritora. Tegan recordó. Había estado escribiendo historias cortas desde que tenía 13 años, ganó concursos escolares, fue editora de una revista literaria en la universidad, y luego, de alguna manera, no había tenido tiempo. Larkin pensaba que su afición era bonita, pero no seria. «Tienes un trabajo de verdad», le decía cuando ella hablaba de escribir. Y poco a poco, ella dejó de mencionarlo. «Creo que tengo un viejo cuaderno de cuentos guardado en alguna parte», dijo Tegan pensativa. «En una caja en el desván. Es fantástico». Willow dio una palmada. «Sácalo, releerlo, y luego tal vez escribas algo nuevo. Para ti, no para publicarlo. Solo para recordar cómo era hacer lo que amabas». Después de su reunión con Willow, Tegan fue directamente al salón de Maeve Croft. Al entrar, el timbre de la puerta tintineó y una mujer menuda, con el pelo morado y muchas pulseras en las muñecas, salió a recibirla. «¿Qué desea?», preguntó, y luego la miró más de cerca. «Eres Tegan Pratt, ¿verdad? Te vi en la oficina de correos». «Sí», asintió Tegan. «Me gustaría…», vaciló, repentinamente insegura de su decisión. «¿Cambiarte el peinado?». Maeve sonrió. «¿Algo más moderno, pero no demasiado radical?». «¿Cómo lo sabes?», se preguntó Tegan. «Tengo buen ojo», le guiñó Maeve. «Ponte cómoda y hablemos de lo que quieres». Una hora más tarde, Tegan se miraba en el espejo. Maeve le había acortado el pelo largo hasta los hombros, le había añadido capas y ligeros flequillos que resaltaban sus ojos de un modo sorprendente. Tegan nunca pensó que un simple corte de pelo pudiera cambiar tanto su aspecto. «¿Te gusta?», preguntó Maeve, mirando ansiosa a la congelada Tegan. «Mucho», respondió ella en voz baja. «Es que no me reconozco. Espero que en el buen sentido». «En el mejor sentido», sonrió Tegan. «Gracias». De vuelta a casa, lo primero que hizo Tegan fue ir al desván. En un rincón polvoriento había cajas con cosas que hacía años que no sacaba. En una de ellas, bajo una pila de revistas viejas, encontró lo que buscaba: un cuaderno andrajoso encuadernado en cuero con «Historias» escrito en la portada. Tegan bajó al salón, se preparó un té y se acomodó en un sillón. Al abrir el cuaderno, vio su letra, más angulosa y enérgica que ahora. La primera historia databa de hacía 20 años, cuando ella tenía 17. Una historia sobre una chica que encontraba un libro antiguo que cambiaba la realidad. Mientras leía, Tegan se sorprendió al descubrir que la historia era buena. No era perfecta, por supuesto, con exageraciones juveniles y melodrama, pero tenía una chispa, una energía, una voz que le apetecía escuchar. Hojeó las páginas, sumergiéndose en las historias creadas por la antigua Tegan, de viajes en el tiempo, de secretos familiares, de amor y pérdida. La última historia la había escrito unos meses antes de conocer a Larkin, la historia de una joven que soñaba con ver mundo, pero tenía miedo de dar el primer paso. Tegan recordaba haberla escrito en el pequeño piso encima de la biblioteca donde había vivido entonces, soñando con más cosas, pero indecisa de abandonar Kirksville. Cerró el cuaderno y permaneció sentada en silencio durante largo rato. ¿Qué había sido de la chica que escribió aquellas historias? ¿A dónde habían ido a parar su valor, su imaginación y sus ganas de vivir? La respuesta era sencilla y amarga. Ella misma había renunciado a todo. No fue Larkin quien la obligó a dejar de escribir. No fue el matrimonio lo que se había convertido en una jaula. Ella misma, paso a paso,
Había elegido la seguridad frente al riesgo, la comodidad frente al crecimiento, las expectativas de los demás frente a sus propios deseos. Tegan sacó un cuaderno en blanco y un bolígrafo del cajón de su escritorio. Se sentó a mirar la página en blanco y empezó a escribir. No una historia, solo pensamientos, impresiones, recuerdos. Las palabras fluyeron libremente como si hubiera estallado una presa. Escribió sobre su infancia en Kirksville, sobre sus padres que siempre habían apoyado su creatividad, sobre la universidad, donde sintió por primera vez que su voz importaba, de cómo se enamoró de Larkin, de cómo creía que él veía su verdadero yo, y de cómo poco a poco se perdió a sí misma, convirtiéndose en una sombra. El miércoles, Tegan vino a la reunión del club de lectura por primera vez. Hablaban de La señora Dalloway, de Virginia Woolf, uno de sus libros favoritos de niña. Tegan se quedó callada al principio, escuchando a las demás participantes, en su mayoría mujeres de distintas edades, desde universitarias a jubiladas. Pero cuando la conversación giró en torno a la autodeterminación y la elección entre el deber y el deseo, de repente se encontró hablando, apasionada y convincentemente, citando párrafos enteros de memoria. Después de la reunión se le acercó una mujer canosa de penetrantes ojos azules, Edna Thorne, antigua profesora de literatura, ahora jubilada. «Comprende usted muy bien a Woolf», le dijo. «¿Estudió literatura?» «Sí, en la universidad», respondió Tegan. «Hace mucho tiempo, en realidad». «La literatura no prescribe», sonrió Edna. «Deberías volver todas las semanas. Echamos de menos lectores tan atentos». Esa misma tarde, Tegan fue al estudio de Willow para su primera clase de yoga. Se sentía incómoda con sus nuevos leggings y camiseta, rodeada de gente que parecía saber exactamente lo que hacía. Pero Willow era una profesora paciente, y al final de la clase, Tegan sintió una calma y una claridad mental desacostumbradas. «¿Cómo se sentía?», preguntó Willow cuando se quedaron solas en el estudio. «Raro», respondió Tegan con sinceridad. «Fue como si sintiera mi cuerpo por primera vez en mucho tiempo, y también mi mente». «Esto es solo el principio», sonrió Willow. «Sigue viniendo y verás cómo cambian muchas cosas». En casa, Larkin la recibió con una mirada de sorpresa. «Te has cortado el pelo», comentó, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «Sí», contestó Tegan con sencillez, entrando en la cocina. «¿Y has ido al gimnasio?», miró perplejo su ropa de gimnasia. En yoga, en casa de Willow, Tegan sacó un agua de la nevera. «Fue increíble. Creo que iré 2 veces por semana». Larkin se quedó en silencio, observándola con una expresión de desconcierto en el rostro. Después de su conversación, era como si no supiera cómo actuar. Vivían en un extraño estado de suspensión, no del todo juntos, pero tampoco separados. Larkin llegaba tarde a casa, a veces oliendo al ya familiar perfume de Zoe, pero Tegan no hacía preguntas. Estaba concentrada en su viaje. «He pedido comida china», dijo por fin Larkin. «Tu favorita, con gambas». «Gracias», sonrió Tegan, pero no como antes, no con gratitud por las migajas de atención, sino solo por cortesía. «Me daré una ducha y bajaré». Durante la cena hablaron del tiempo, de las noticias del pueblo, de la próxima fiesta de la manzana, temas seguros y superficiales. Larkin había intentado varias veces pasar a hablar de su relación, pero Tegan había desviado suavemente la conversación. Aún no estaba preparada para esa conversación. Primero necesitaba llegar al fondo de las cosas. Al día siguiente, Larkin se marchó 3 días a una ciudad vecina para trabajar en un proyecto para un cliente importante. Tegan no preguntó si Zoe estaría allí. En lugar de eso, aprovechó el tiempo para continuar con sus cambios. Ordenó su armario, deshaciéndose de cosas con las que se sentía invisible. Fue al centro comercial de la ciudad vecina y compró ropa nueva, brillante, cómoda, que reflejara la Tegan que quería ser.
Por las noches escribía, al principio tímidamente, luego cada vez con más libertad. No historias, sino pensamientos, recuerdos, observaciones. Era como meditar, una forma de conocerse de nuevo. El sábado, Willow la invitó a cenar a su casa. Willow tenía su propia casita en las afueras de Kirksville, rodeada de un jardín de hierbas y flores. Se sentaron en el porche, bebieron vino y charlaron como en los viejos tiempos. «Estás diferente», comentó Willow. «No es solo tu pelo o tu ropa, es como si estuvieras despierta». «Lo estoy», asintió Tegan. «Me siento como Rip Van Winkle, que durmió 20 años y de repente se despertó en un mundo cambiado. Solo que en mi caso, el mundo es el mismo, y yo soy la que ha cambiado». «Para mejor», sonrió Willow. «¿Recuerdas cómo eras en la universidad? Podías discutir sobre el feminismo en la literatura victoriana, organizaste el primer certamen de poesía de la historia de Kirksville, soñabas con viajar por el mundo con una mochila, y entonces conociste a Larkin y decidiste que el amor era más importante que cualquier otra cosa», terminó Tegan en voz baja. «¿Sabes lo que es irónico? Realmente pensaba que me estaba sacrificando por amor, y en realidad solo estaba tomando el camino más fácil». «Oye, no seas tan dura contigo misma». Willow le cubrió la mano con la suya. «Todos cometemos errores. Lo importante es que encontraste la fuerza para cambiar». Tegan asintió. En efecto, estaba cambiando, día, a pequeños pasos, pero con paso firme. Y con cada nuevo paso, un nuevo libro, una nueva clase de yoga, una nueva página en su diario, podía sentir que la mujer brillante e interesante que había sido antes volvía a la vida. Una mujer perdida en la monotonía del matrimonio, pero que no había desaparecido del todo, sino que estaba dormida, esperando a que la despertaran. Larkin Pratt removía distraídamente su café sentado en una mesa esquinera del Morning Dew Café. Enfrente, Zoe Hampenstall hablaba de un nuevo proyecto para la familia Richardson, pero él apenas escuchaba. Sus pensamientos se centraban en Tegan, o mejor dicho, en la nueva Tegan que se había presentado en su casa hacía 3 semanas. «Larkin, ¿me estás escuchando?» Zoe chasqueó los dedos delante de su cara. «Estoy hablando de cosas importantes». «Lo siento», le dio un sorbo a su café. «Hoy estoy un poco distraído». «¿Un poco?», Zoe resopló. «Llevas así una semana. ¿Qué te pasa?» Larkin suspiró. ¿Cómo explicar algo que no entendía? ¿Cómo describir la extraña sensación que se experimenta cuando la persona con la que has vivido 15 años se convierte de repente en una extraña? «Tegan ha cambiado», dijo al fin. «Es diferente». Zoe puso los ojos en blanco. «Quiero decir, ¿encontró tus mensajes para mí? ¿Hizo una escena? ¿Amenazó con divorciarse de mí?» «No», sacudió Larkin la cabeza. «Nada de eso. Simplemente está cambiando. Se ha cortado el pelo, se ha comprado ropa nueva, va a yoga, al club de lectura. Ayer la encontré escribiendo algo en un cuaderno. No escribía desde la universidad». Zoe dio un sorbo a su café con leche, sin ocultar su irritación. «Y eso es un problema porque...». «No lo sé», respondió Larkin con sinceridad. «No es propio de ella. Tegan siempre había sido predecible, callada. Ahora llega tarde a casa, tiene nuevos amigos, habla de libros de los que nunca he oído hablar. Parece que está pasando por la crisis de los 40. Zoe se encogió de hombros. «O quizá nos ha descubierto y esta es su forma de llamar tu atención». Larkin se lo pensó. Desde aquella escena en el restaurante, Tegan no había hablado de Zoe. No había hecho preguntas sobre sus tardíos regresos, no había hecho comprobaciones. Pero, ¿y si no era más que otra táctica? «No lo creo», dijo finalmente. «Ella parece feliz, no como alguien que está sufriendo por un marido infiel». «Oh, vamos». Zoe dejó su taza sobre la mesa con un sonoro estruendo. «Nadie cambia tan fácilmente.
Y menos alguien como tu mujer. Seguro que trama algo. Había una nota en su voz que Larkin no había notado antes. Celos, tal vez, o preocupación. Quizá haya decidido dar un giro a su vida, dijo, sin creer lo que decía. O quizá esté saliendo con alguien, dijo Zoe. ¿No lo habías pensado? Larkin se estremeció. Extrañamente, la idea no se le había pasado por la cabeza. Tegan, su tranquila y leal Tegan, y otra persona, parecía absurdo. Y sin embargo, no seas ridícula, cortó. Tegan no es así. Todas las mujeres son así, Larkin. Zoe se inclinó más hacia ella. Sobre todo cuando no se sienten valoradas. Créeme, lo sé. De camino a casa, Larkin reflexionó sobre las palabras de Zoe. ¿Podría Tegan haber tenido a alguien más? Por un lado, sería hipócrita por su parte indignarse por la posible infidelidad de su mujer cuando llevaba 6 meses saliendo con Zoe. Por otro lado, la idea de ver a Tegan con otro hombre lo hacía sentir extrañamente celoso, aunque estaba seguro de que hacía tiempo que había dejado de sentir nada más que afecto y costumbre por su esposa. Tegan no estaba en casa. Una nota colgaba de la nevera. La cena está en el horno. Estoy en un club de lectura. Vuelvo a las 9. Larkin calentó una cazuela y se sentó a cenar solo. Tegan solía esperarlo siempre, aunque volviera pasada la medianoche. Ahora su vida giraba en torno a sus horarios. No le resultaba familiar. Se paseó por la casa, notando pequeños cambios. Nuevos cojines en el sofá, una pila de libros en la mesita, un jarrón de flores silvestres en la mesa del comedor. La casa seguía siendo la misma, pero se sentía diferente, como si Tegan por fin la hubiera hecho suya, y no solo un lugar donde cumplía el papel de anfitriona. A las 9:15, la puerta principal se cerró de golpe. Tegan entró con una ligera sonrisa en la cara, sonrojada por el frío de la noche. Llevaba vaqueros, un jersey azul y una elegante bufanda estampada, un atuendo que nunca antes se habría puesto. «Hola», saludó al ver a Larkin en el salón. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió él mientras la veía quitarse el abrigo. «¿Y el tuyo?» «Genial», sonrió Tegan. «Estuvimos hablando de 1000 soles brillantes. Es un libro estupendo. Te encantará». Larkin no sabía qué decir. Nunca antes habían hablado de libros. Tegan leía sus novelas, él hojeaba revistas de jardinería y sus intereses no coincidían. «Me voy arriba», dijo Tegan mientras se prolongaba la pausa. «Quiero apuntar algunas ideas antes de que se me olviden». «Tegan», la llamó Larkin cuando ya estaba en las escaleras. «¿Qué ocurre?» Ella se volvió, mirándolo con ligera sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Has cambiado», dijo él sin rodeos. «No entiendo por qué». Tegan bajó unos pasos y lo miró con una expresión que él no había visto antes, una mezcla de tristeza y una extraña calma. «Acabo de recordar quién soy, Larkin», dijo en voz baja. Eso fue todo. Antes de que él pudiera contestar, ella subió las escaleras y lo dejó allí de pie, desconcertado. A la mañana siguiente, Tegan se levantó temprano y, en lugar de preparar el desayuno como de costumbre, se puso un chándal. «Voy a correr», informó a un sorprendido Larkin. «Luego yoga. El desayuno está en la nevera, caliéntalo». Y se marchó, dejándolo perplejo. Larkin no recordaba que Tegan hubiera empezado a correr. Había ido al gimnasio de vez en cuando al principio de su matrimonio, pero lo había dejado enseguida, alegando falta de tiempo. En el trabajo no podía concentrarse. Zoe se dio cuenta de su despiste y estaba claramente disgustada. Durante su pausa para comer, le propuso quedar en su piso después del trabajo, pero Larkin, para su sorpresa, se negó, diciendo que quería llegar pronto a casa. «¿Temes que tu mujer tenga un amante?», preguntó Zoe con ironía. «No hables así de ella», dijo Larkin bruscamente, sorprendido por su propia reacción. Zoe frunció el ceño y entrecerró los ojos. «¿Qué pasa, Larkin? Llevas toda la semana evitándome». «Es que necesito resolver unas cosas», respondió él con evasivas.
¿Qué tipo de cosas? Zoe cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué sientes por tu mujer, que de repente es más interesante de lo que pensabas? Larkin no contestó, pero su silencio fue más elocuente que las palabras. Zoe resopló y se levantó de la mesa. ¿Sabes qué, Larkin? Cuando lo descubras, avísame. Mientras tanto, no voy a esperar a que decidas si soy yo o tu mujer, repentinamente transformada. Ella se marchó, dejando a Larkin con la sensación de que estaba perdiendo el control de todos los aspectos de su vida. Por la noche, Larkin llegó pronto a casa, pero Tegan ya no estaba. Había otra nota colgada en la nevera. Estoy en Flour Dust Bakery. Acompáñame si quieres. Flour Dust era una panadería nueva en Main Street, en Kirksville, abierta hacía unos meses. Larkin había oído hablar de ella a sus colegas, pero nunca había estado allí. ¿Qué hacía Tegan en una panadería un miércoles por la noche? La curiosidad venció, y 15 minutos más tarde se encontraba frente a un pequeño edificio de ladrillo con una ventana cálidamente iluminada. A través del cristal vio un espacio acogedor con mesas de madera y estanterías a lo largo de las paredes. Al fondo de la sala, un grupo de personas, 10, se sentaba alrededor de una gran mesa con tazas y platos de bollería. Larkin empujó la puerta y entró. El olor a pan fresco y canela lo envolvió. Detrás del mostrador había un hombre alto, de unos 40 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta corta y un mechón de barba incipiente en la barbilla. «Bienvenido a Flour Dust», sonrió. «¿En qué puedo ayudarle?» «Busco a mi mujer, Tegan», dijo Larkin. Dejó una nota diciendo que estaría aquí. «Ah, usted debe de ser Larkin», asintió el hombre. «Tegan está en una clase de cocina. Terminan dentro de 10 minutos. Puede esperar aquí», señaló una mesa libre. «Soy Parrish Thatcher, el dueño». Larkin estrechó la mano tendida, sintiéndose extrañamente irritado. «Así que aquí es donde Tegan va por las tardes. ¿Clases de cocina con este panadero con pelo de hipster? ¿Café?», le ofreció Parrish. «Invita a la casa». «Gracias», asintió Larkin, sentándose a la mesa. Mientras Parrish preparaba el café, Larkin observaba al grupo de la mesa del fondo. Enseguida vio a Tegan, que estaba junto a una mujer canosa, ayudándola a extender la masa. Su rostro estaba animado, riéndose de algo que decía su vecina. Tenía harina en la mejilla y parecía feliz, feliz, realmente feliz, sin la sonrisa tensa que él había estado acostumbrado a ver en los últimos años. «¿Tu café?» Parrish dejó la taza sobre la mesa. «Tegan está haciendo grandes progresos. Tiene un verdadero talento para la repostería». «¿Sí?» Larkin trató de ocultar su sorpresa. Tegan siempre había sido buena cocinera, pero nunca había mostrado mucho interés por la cocina como arte. «¿Viene aquí a menudo?» «2 veces por semana para las clases magistrales», asintió Parrish. «También ayuda a organizar las lecturas de los jueves. Lee sus propias historias. Tiene un gran sentido del lenguaje». Larkin sintió una punzada de algo parecido a los celos. Aquel desconocido parecía saber más que él sobre Tegan. «Solía escribir en la universidad», dijo, sintiendo una extraña necesidad de recalcar que conocía a su mujer. «Pero luego lo dejó. Y para nada». Parrish negó con la cabeza. Su historia sobre la mujer que encontró las viejas cartas en el desván conmovió a todos hasta lo más profundo. Dijo que estaba basada en la historia real de su abuela. Larkin parpadeó. Nunca había oído esa historia. En 15 años de matrimonio, Tegan nunca había mencionado las cartas del desván. El taller terminó y los participantes empezaron a dispersarse. Cuando Tegan vio a Larkin, se quedó inmóvil un momento y luego se acercó a su mesa. «¿Has venido?», dijo con ligera sorpresa. «Me alegro. Pensé en ver qué hacías por las tardes», dijo Larkin, intentando mantener un tono informal.
Hemos estado aprendiendo a hornear focaccia. Tegan mostró el paquete que tenía en las manos. La he traído para que la probéis. Parrish se acercó a ellos llevando 2 tazas de té. Lo de siempre, Tegan, dijo, poniéndole una delante. Jengibre y miel. Gracias, Parrish, sonrió ella. Este es mi marido, Larkin. Ya nos conocemos, asintió Parrish. He oído hablar mucho de usted, señor Pratt. Tegan dice que hace usted maravillas con los jardines. Larkin asintió de mala gana, sin saber qué responder a aquel hombre que parecía conocer tan bien a su esposa. Parrish ha vuelto hace poco a Kirksville, dijo Tegan. Vivió 10 años en Europa, aprendiendo el oficio de panadero. Francia, Italia y luego España, confirmó Parrish. Pero la ciudad natal es una lata, sobre todo cuando tus padres se hacen mayores. Parrish fue al instituto con nosotros, añadió Tegan. Solo que él era 2 cursos mayor. Probablemente no te acuerdes de él. Larkin realmente no lo recordaba. Miró a aquel hombre, seguro de sí mismo, de ojos amables y manos cubiertas de callos por su trabajo, y vio a alguien que nunca había sido, un hombre que seguía su sueño, aunque le llevara al otro lado del mundo. Deberíamos irnos, dijo Larkin de repente poniéndose en pie. Se estaba haciendo tarde. Tegan lo miró sorprendida, pero asintió. Por supuesto. Gracias por el té, Parrish. Nos vemos mañana en las lecturas. Lo espero con impaciencia, sonrió Parrish. Encantado de conocerle, señor Pratt. Durante todo el camino a casa permanecieron en silencio. Larkin sentía una irritación creciente, aunque no podía decir exactamente por qué estaba enfadado. ¿Con Tegan, que de repente se había convertido en una extraña? ¿Con Parrish y su experiencia europea? ¿O consigo mismo por no haber reconocido a la mujer con la que se había casado en 15 años? En casa, Tegan abrió la focaccia que había horneado y le ofreció un trozo. «Pruébala», le dijo, «con romero y sal marina». Larkin le dio un mordisco y tuvo que admitir que el pan era excelente. Crujiente por fuera, suave por dentro, con el equilibrio perfecto de sal y hierbas. «Delicioso», dijo. «No sabía que te interesara la repostería». «Yo tampoco», admitió Tegan. «Pero Parrish habla con tanta pasión del pan que es imposible no interesarse. Cree que la panadería es una forma de meditación». «¿Y con qué frecuencia meditáis juntos?» Larkin no pudo ocultar el sarcasmo en su voz. Tegan lo miró sorprendida. «Nosotros no», balbuceó, dándose cuenta de repente. «Larkin, ¿estás celoso?» «Claro que no», respondió él rápidamente. «Solo me preguntaba cuándo se había hecho mi mujer amiga del panadero local». Tegan negó con la cabeza. «Parrish es solo un amigo, Larkin. Me ayuda a ver el mundo de otra manera, igual que Willow, Edna y los demás miembros del club de lectura. Por fin he encontrado mi comunidad». «¿Y yo?», soltó Larkin. «¿Dónde estoy yo en este nuevo mundo de Tegan Pratt?» Ella lo miró durante un largo instante y había tristeza en sus ojos. «No lo sé, Larkin. Depende de ti. Puedes formar parte de mi vida, pero ya no de mi vida entera. Es más justo para los dos». Al día siguiente, todos los rumores en la empresa de Larkin eran que Zoe Hampenstall había presentado su dimisión. Había decidido aceptar una oferta de una empresa de un estado vecino y marcharse en 15 días. Nadie lo relacionó con Larkin. Su relación no era un secreto para los compañeros, pero se consideraba un asunto sencillo que no merecía la pena mencionar. Pero para Larkin era otra señal de que su vida se estaba descontrolando. Intentó llamar a Zoe durante todo el día, pero ella no contestaba. Finalmente le envió un breve mensaje. «Buena suerte con tu mujer. Estoy fuera de esta historia». A la hora de comer, Larkin entró en un café de la esquina y oyó a 2 mujeres en una mesa vecina hablando de las últimas noticias de la ciudad. «¿Has oído hablar de Pratt?», dijo una. «Tegan, que trabaja en correos. Dicen que ella y Larkin están a punto de divorciarse». «¿Ah, sí?», se preguntó el otro.
Siempre han sido tan buena pareja. Por fuera, quizá. Pero Mary, la del salón de belleza, dice que Larkin tiene una aventura desde hace 6 meses con una pelirroja que trabaja con él, y Tegan parece estar intimando con el nuevo panadero. Ese Thatcher es guapo y cocina divino. Si yo fuera Tegan, también le echaría un ojo. Las mujeres rieron, y Larkin sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. ¿Así que todo el pueblo habla ya de sus problemas? ¿Sabe Tegan algo de esos rumores? Y lo más importante, ¿era cierto lo que decían de ella y Parrish? El resto del día pasó como un borrón. Larkin llegó a casa por la tarde y se encontró con que Tegan no estaba. El jueves había ido a una lectura literaria en la panadería. Podría haber ido allí, escuchar sus historias y conocer a sus nuevos amigos. Pero en lugar de eso, se sentó en la casa vacía, que cada vez se parecía menos a la suya, y reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas. Cuando Tegan regresó, estaba animada y a la vez tranquila, como alguien que está haciendo algo que le gusta y se siente en su sitio. ¿Qué tal la lectura?, preguntó Larkin, tratando de sonar despreocupado. Fue genial, sonrió Tegan. Leí una historia nueva sobre una mujer que pensaba que era aburrida toda su vida, hasta que un día se dio cuenta de que el aburrimiento no era más que un miedo a la vida real. Larkin asintió, dándose cuenta de repente de que la historia trataba de ella, de su despertar, de su epifanía, y tal vez un poco sobre él, el hombre que tenía tanto miedo a la verdadera profundidad de los sentimientos que prefería una aventura superficial con Zoe a la verdadera intimidad con la mujer que una vez había amado. La gente del pueblo dice que nos vamos a divorciar, dijo, sin saber de qué otra forma empezar la conversación. La gente siempre dice algo, replicó Tegan con calma. Necesitan temas de conversación mientras toman un café. También dicen que tú y Parrish estáis... Eso no es cierto, lo interrumpió Tegan. Parrish es solo un amigo, un hombre que me ayuda a verme de otra manera, nada más. Larkin quería creerla, pero ¿no era eso lo que había dicho de Zoe al principio de su relación? Solo es una colega que me entiende. Y entonces todo cambió. Zoe se va, dijo. Se va de la ciudad. Tegan asintió, sin mostrar sorpresa. Lo he oído. Delphi lo mencionó en el trabajo. ¿Tú no quieres saber por qué? ¿Quieres decírmelo? Tegan lo miró fijamente. Larkin vaciló. Ni él mismo entendía del todo por qué Zoe se marchaba. ¿Era por su repentino desapego? ¿Por darse cuenta de que ella nunca sería más que un capricho pasajero para él? No estoy seguro de saberlo, dijo con sinceridad. Tegan asintió, como si su respuesta confirmara algo que ella suponía desde hacía tiempo. Lo siento, dijo, y era sincero. Por los dos. Larkin miró a su mujer, la mujer que creía conocer mejor en el mundo, pero que resultó estar llena de sorpresas. La mujer que había encontrado la fuerza para cambiar cuando él mismo estaba estancado en la rutina y el compromiso. La mujer que una vez le había amado lo suficiente como para renunciar a sus propios sueños y que ahora se amaba a sí misma lo suficiente como para devolvérselos. Y por primera vez en mucho tiempo, la vio de verdad, no como un complemento conveniente en su vida, sino como una persona por derecho propio, con sus propios deseos, miedos y esperanzas. Vio lo que Parrish Thatcher, Willow Quantum y sus otros nuevos amigos habían visto todo el tiempo, una mujer digna de ser vista. Habían pasado 6 semanas desde la noche en que Tegan Pratt dijo su verdad por primera vez en el restaurante Laurel Leaf. 6 semanas que lo habían cambiado todo, su aspecto, sus aficiones, su confianza. Y aunque seguía viviendo en la misma casa con Larkin, su relación permanecía en el limbo, no del todo juntos, pero tampoco separados, como si ambos tuvieran miedo de dar un paso decisivo. Tegan estaba frente al espejo de su habitación el sábado por la noche, terminando de asearse. Esta noche se celebraba en Laurel Leaf
un acto para recaudar fondos para la biblioteca municipal. Como antigua bibliotecaria y miembro activo del club de lectura, Tegan no podía faltar al evento. Llevaba el vestido verde oscuro que se había comprado la semana anterior, elegante pero con carácter, que realzaba su figura pero no era llamativo. Llevaba el pelo corto peinado con ligeras ondas y en el cuello le brillaba un colgante de plata, regalo de cumpleaños de Willow. Larkin apareció en la puerta del dormitorio, ya vestido de traje. «Estás preciosa», dijo, y había auténtica admiración en su voz. «Gracias», sonrió Tegan, observando que él también tenía buen aspecto, bien arreglado, con la barba bien recortada que se había dejado recientemente. Se dirigieron al restaurante en silencio, pero no era el silencio pesado de los primeros días de su crisis, sino más bien un silencio reflexivo, como el de dos personas que habían pasado por muchas cosas juntas y ahora se encontraban en el umbral de algo nuevo. Antes de entrar en la hoja de laurel, Larkin cogió de repente la mano de Tegan. «Gracias por aceptar venir conmigo», dijo. «Es importante para mí». Tegan asintió. Sabía que para Larkin, como profesional del paisajismo, asistir a eventos de la ciudad formaba parte de su red de contactos profesionales. Solía acompañarlo a esas veladas por sentido del deber. Esta noche iba porque quería apoyar a la biblioteca. En el restaurante los recibió un maître conocido y los acompañó a una mesa donde ya había varias personas sentadas. Daddy West, el propietario de The Grain, con su marido, Edna Thorne, la líder del club de lectura, y el corazón de Tegan dio un vuelco, Zoe Hampenstall, inesperadamente espectacular con un vestido rojo de corte profundo. «Larkin, Tegan», exclamó Paddy, levantándose para abrazarlos. «¡Qué maravilla que hayáis venido!». Tegan intercambió saludos con todos, incluida una fría inclinación de cabeza por parte de Zoe. Sabía que Zoe aún no había abandonado la ciudad, a pesar de haber dejado su trabajo en la empresa de Larkin. Se rumoreaba que había encontrado un nuevo trabajo en Kirksville, en una empresa rival de jardinería. «Estás estupenda, Tegan», dijo Edna cuando se sentaron. «Te queda muy bien ese corte de pelo». «Gracias», sonrió Tegan. «Maeve Croft es una auténtica maga». «¿Y tu nueva historia?», preguntó Paddy. «¿La de la mujer que encontró las viejas cartas de su abuelo?» «Ya casi está terminada», respondió Tegan. «Parrish se ha ofrecido a leerlo en la próxima lectura literaria». Larkin se tensó un poco al oír hablar del panadero, pero no dijo nada. Zoe, sentada enfrente, observaba su interacción con un interés mal disimulado. «Parrish elogia mucho tu repostería», dijo Paddy. «Dice que tu focaccia es mejor que la de muchos de sus alumnos en Italia». «Está exagerando». Tegan negó con la cabeza, pero era evidente que estaba contenta. «No sabía que te gustara la repostería», dijo Larkin tratando de sonar despreocupado. «No sabía mucho», dijo Zoe en voz baja, lo bastante alta para que Tegan la oyera, pero no los demás. Tegan ignoró el exabrupto. En las últimas semanas había aprendido a no reaccionar ante las provocaciones, manteniendo la calma interior. La cena continuó con una conversación ligera sobre las noticias del pueblo, los planes de la biblioteca y el próximo Festival de la Manzana. Tegan se sorprendió al descubrir que estaba disfrutando de la velada. Habló libremente con Edna sobre literatura, discutió con Paddy la idea de desayunos literarios en su cafetería, incluso bromeó con el marido de Paddy sobre su colección de mapas antiguos. Larkin la observaba con una expresión que no lograba descifrar, una mezcla de sorpresa, admiración y ligera tristeza. Después del plato principal, Larkin se disculpó y se levantó de la mesa. Un cliente potencial se le acercó. Edna y el marido de Paddy fueron a charlar con el director de la biblioteca, mientras Paddy estaba absorta en la conversación con sus compañeros de mesa. Tegan y Zoe se quedaron solas. «Bueno», empezó Zoe, dando un sorbo a su vino. «Tengo que admitir que no me esperaba esta transformación». «¿Qué tipo de transformación?»,
preguntó Tegan con calma. Toda. Zoe hizo un gesto vago con la mano. Nuevo pelo, nuevo estilo, nuevos amigos, de ratón gris a mujer de la alta sociedad en 6 semanas. Impresionante. No soy una persona nueva, soy, dijo Tegan. Acabo de recordar quién soy en realidad. Zoe resopló. ¿Y quién eres en realidad? ¿Una escritora? ¿Una panadera? ¿O solo una mujer que intenta recuperar la atención de su marido? Tegan miró a Zoe, la miró de verdad, sin ira ni celos. Vio a una mujer hermosa pero insegura que utilizaba su físico y su sexualidad como armas porque no creía tener nada más que ofrecer. ¿Sabes qué es lo más triste, Zoe?, dijo Tegan en voz baja. Crees que todos mis cambios son por el bien de Larkin, pero son por mi propio bien, y esa es la diferencia entre nosotras. Zoe se tensó y entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Que lo haces todo para llamar la atención de los hombres. El vestido rojo, el escote pronunciado, incluso tu trabajo, todo para atraer su atención. Y por fin empiezo a vivir para mí misma. Zoe abrió la boca para objetar, pero Larkin volvió, y ella se contuvo con una mirada fría. ¿Va todo bien?, preguntó Larkin, percibiendo la tensión entre las mujeres. Por supuesto, sonrió Tegan. Zoe y yo estábamos intercambiando opiniones sobre la autorrealización. Zoe tarareó, pero permaneció en silencio. Cuando llegó el postre, un delicado soufflé de chocolate, Parrish Thatcher se acercó a la mesa. Estaba aún más guapo que de costumbre, con un estricto traje y el pelo bien peinado hacia atrás. «Buenas noches», dijo. «Siento entrometerme, pero quería dar las gracias personalmente a Tegan por ayudarme a organizar la subasta de pasteles para la biblioteca. Hemos recaudado casi $1000. Fue una idea mutua», sonrió Tegan. «Y tus croissants fueron a parar al mejor postor». «Y tu tarta de manzana causó sensación», replicó Parrish. «El alcalde le pidió la receta». Intercambiaron sonrisas, cálidas y amistosas, pero sin ningún atisbo de flirteo. Larkin, que los había estado observando, se dio cuenta de repente de que Tegan y Parrish en realidad solo eran amigos, una amistad profunda basada en intereses comunes, pero no una conexión romántica, como se había dicho en el pueblo. «Larkin», se volvió Parrish hacia él, «he oído hablar de tu proyecto para el parque Oak Ridge. Parece impresionante». «Gracias», se sorprendió Larkin. No se había dado cuenta de que las noticias sobre paisajismo estuvieran tan extendidas. «Tegan lo mencionó», explicó Parrish. «Está orgullosa de tu trabajo». Larkin lanzó una mirada de sorpresa a su mujer. A pesar de todos sus problemas, ¿todavía hablaba de él con orgullo? Parrish se despidió y se fue a mezclarse con los demás invitados. Zoe, que había estado observando toda la escena, se levantó de repente. «Necesito empolvarme la nariz», anunció. «Tegan, ¿quieres compañía?» Tegan dudó, pero luego asintió y siguió a Zoe al baño de señoras. Era una conversación inevitable, y quizá fuera mejor tenerla sin testigos. Se encontraron solas en el elegante baño de señoras del restaurante. Zoe se volvió hacia Tegan cruzando los brazos sobre el pecho. «Bien, estoy impresionada», dijo. «Tu plan ha funcionado. Ahora Larkin te mira como un cachorro enamorado». «No tenía ningún plan, Zoe», respondió Tegan con calma. «Simplemente decidí cambiar mi vida». «Y arruinar la mía al mismo tiempo», dijo Zoe con amargura en la voz. «Iba a dejarte, ¿sabes? Antes de aquella escena en el restaurante. Lo habíamos hablado». Tegan sintió una punzada de dolor, pero no lo demostró. «Me alegro de que hayas encontrado un nuevo trabajo», dijo en lugar de contestar. «Y espero que encuentres lo que buscas». «No necesito tu compasión», gruñó Zoe. «No necesito la compasión de una mujer que lleva 15 años siendo un cómodo complemento en la vida de su marido». «Tienes razón», asintió Tegan con brusquedad. «Eso es exactamente lo que era. Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta, Zoe? De que ser el apéndice de alguien es una elección. Y yo elegí cambiar».
Zoe frunció el ceño, claramente sin esperar esa respuesta. ¿Y ahora qué?, preguntó. Larkin y tú vais a hacer como si no hubiera pasado nada. Vivir felices para siempre. No lo sé, respondió Tegan con sinceridad. Pero pase lo que pase entre Larkin y yo, será nuestra decisión, no tuya. Se dio la vuelta para marcharse, pero Zoe la agarró del brazo. Nunca te será fiel, dijo. No está en su naturaleza. Tegan le soltó la mano con suavidad. Tal vez, dijo, pero ya no importa tanto como antes, porque he aprendido a ser fiel a mí misma. Cuando volvieron a la mesa, Larkin parecía tenso. Se inclinó hacia Tegan en cuanto ella se sentó. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja. Sí, asintió ella. Solo una pequeña charla de chicas. Zoe, sin embargo, no volvió a sentarse a la mesa. Creo que será mejor que me vaya, anunció. Mañana tengo que madrugar. Ha sido informativo. Se marchó sin esperar respuesta, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y reticencias. Cuando se marchó, el ambiente en la mesa se animó un poco. Paddy y Edna volvieron y la conversación giró en torno a los planes para ampliar el programa de lectura infantil de la biblioteca. Tegan participó activamente en la discusión, ofreciendo ideas interesantes basadas en su experiencia como bibliotecaria. «Nunca has dicho que echaras de menos ser bibliotecaria», comentó Larkin cuando Tegan y él se quedaron solos un rato. «Nunca me lo preguntaste», respondió ella con sencillez. No era una acusación, solo una afirmación de hecho, pero Larkin se estremeció como si lo hubieran golpeado. La velada tocaba a su fin. Se anunció una colecta para la biblioteca, y Larkin, para sorpresa de Tegan, hizo una generosa donación. Cuando llegó el momento de pagar la cena, sacó la cartera y pagó la cuenta sin más, un gesto sencillo que, sin embargo, tenía un significado especial después de su experiencia anterior en aquel restaurante. De camino a casa, permanecieron largo rato en silencio. Finalmente, al llegar a casa, Larkin rompió el silencio. «Tenemos que hablar, Tegan». Ella asintió. Esta conversación se había estado gestando durante mucho tiempo. En casa, se instalaron en el salón, Tegan en el sillón y Larkin en el sofá de enfrente. Había un espacio entre ellos, físico y emocional, que tenían que superar o aceptar como un hecho. «He aprendido mucho estas semanas», comenzó Larkin. «Sobre nosotros, sobre ti, sobre mí misma». Tegan esperó en silencio a que continuara. «Te di por sentado», continuó. «Creía que te conocía, pero en realidad solo veía lo que quería ver. Una esposa cómoda, siempre a mi lado, siempre apoyándome, nunca exigiendo más». «Y dejé que pensaras eso», dijo Tegan en voz baja. «También fue culpa mía». Larkin negó con la cabeza. «No, no cargues con mi culpa. Yo te engañé, no solo físicamente con Zoe, sino emocionalmente mucho antes. Dejé de verte como una persona con tus propios sueños y deseos». Tegan escuchó, sorprendida por la calma con la que se tomaba sus palabras. 2 meses atrás, una confesión así le habría roto el corazón. Ahora solo sentía una ligera tristeza por lo que podría haber sido si ambos hubieran sido más sinceros antes. «Quiero arreglar las cosas», dijo Larkin, inclinándose hacia adelante. «Dame una oportunidad, Tegan. Podemos empezar de nuevo. Seré un marido diferente». Había sinceridad en sus ojos, y Tegan supo que en aquel momento creía de verdad lo que decía, pero también se dio cuenta de que los cambios no se producían de la noche a la mañana. «Larkin», comenzó ella en voz baja, «te agradezco lo que dices, de verdad, pero necesito tiempo». «¿Tiempo?». Había decepción en su voz. «¿Para qué?». «Para mí», respondió Tegan con sencillez. «Estoy empezando a conocerme de nuevo, a averiguar qué quiero de la vida, y no puedo prometer ahora que nuestro matrimonio forme parte de ese futuro». Larkin se puso pálido. «¿Quieres divorciarte?». «No sé lo que quiero», dijo Tegan con sinceridad.
pero sé que no volveré a mi antigua vida, a ser una esposa cómoda que solo existe como una extensión de tu vida. No te estoy pidiendo eso, replicó Larkin. Quiero una nueva relación, de igual a igual. Y te lo agradezco, asintió Tegan. Pero antes de que podamos construir algo nuevo, necesito espacio para mí, tiempo para darme cuenta de quién soy sin ti. ¿Quieres que me mude? Había dolor en su voz. No, dijo Tegan negando con la cabeza. Creo que podemos seguir viviendo juntos, pero como vecinos, amigos, tal vez, sin compromisos ni expectativas. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó Larkin. No lo sé. Tegan hizo un gesto con las manos. Tal vez unos meses, tal vez más. Todo depende de a dónde nos lleve el viaje. Larkin guardó silencio durante un largo rato, digiriendo sus palabras. Luego asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Si eso es lo que quieres, lo aceptaré, pero quiero que sepas que lucharé por nosotros, no mediante presiones o manipulaciones, sino convirtiéndome en un hombre mejor, un hombre digno de ti. Tegan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, vio en Larkin un atisbo del hombre del que una vez se había enamorado. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. Unos meses más tarde, Tegan estaba sentada en el porche de The Grain, tomando un té de jengibre y revisando la corrección de su relato. La revista Literary Kirksville Magazine, una iniciativa resucitada de un club de lectura, estaba a punto de publicar su relato en su primer número. Era principios de octubre, y la ciudad se preparaba para su festival anual de la manzana. Tegan participaba en la organización de la sección literaria del festival, la misma en la que había conocido a Larkin 15 años antes. Muchas cosas habían cambiado en los meses transcurridos. Tegan seguía trabajando en la oficina de correos, pero ahora también dirigía lecturas semanales para niños en la biblioteca. Escribía con regularidad, iba a clases de yoga, horneaba pan y salía con amigos. Su vida se llenó del color y el significado que antes le habían faltado. Larkin cumplió su palabra, le dio el espacio que le pedía, pero no desapareció de su vida. Aprendió a escuchar de verdad. Empezó a asistir a sus lecturas literarias, incluso leyó algunos libros que ella le recomendó. A veces cocinaban juntos o veían películas juntos, no como marido y mujer, sino como dos personas que se redescubren la una a la otra. Zoe dejó Kirksville un mes después de aquella velada en el Laurel Leaf. Antes de marcharse, pasó por la oficina de correos de Tegan de improviso. Quería disculparme, dijo, sorprendiendo a Tegan, por todo. Tenías razón. Realmente lo hice todo para llamar la atención de los hombres, y eso es triste. Nunca es tarde para cambiar, replicó entonces Tegan. Eso espero, asintió Zoe. Que tengas mucha suerte, Tegan Pratt. Te mereces lo mejor. La puerta del café se abrió y Larkin salió al porche con 2 platos de tarta de arándanos. Paddy dice que es una receta nueva, dijo sentándose frente a Tegan. Quiere tu opinión. Tegan sonrió y dejó el manuscrito a un lado. Aún no habían decidido si seguirían juntos como pareja. Quizá nunca lo decidieran definitivamente, pero habían encontrado una nueva forma de estar juntos, con respeto, honestidad y espacio para que cada uno creciera. ¿Cómo va tu proyecto para el parque?, preguntó, saboreando el pastel. Casi terminado, respondió Larkin. Me preguntaba si podrías ayudarme a elegir las flores para el parterre central. Siempre has tenido buen gusto. Tegan asintió, sintiéndose reconfortada por aquella sencilla petición. Larkin nunca le había pedido su opinión sobre un trabajo. En ese momento, Parrish salió al porche con una bandeja de bollos recién horneados. Aquí están, sonrió. Tegan, me preguntaba si tu artículo sobre repostería tradicional está listo para el folleto del festival. Casi, respondió ella. Te lo enviaré esta noche. Estupendo, asintió Parrish. Ah, Larkin,
no olvides que el sábado jugamos al béisbol. Necesitamos un buen lanzador. Larkin sonrió y asintió. En los últimos meses, él y Parrish habían encontrado inesperadamente puntos en común, primero por Tegan y luego descubriendo una pasión compartida por el béisbol. Cuando Parrish se marchó, Larkin se volvió hacia Tegan. «Sabes», dijo pensativo, «nunca pensé que diría esto, pero me alegro de que las cosas hayan salido así». «¿Incluso el hecho de que ya no seamos marido y mujer?», preguntó Tegan. «Incluso eso», asintió Larkin, «porque ahora veo tu verdadero yo. ¿Y sabes una cosa? Eres mucho más interesante de lo que pensaba». Tegan se rió, con la misma facilidad y soltura que cuando era joven. «Gracias por el cumplido», dijo. «Creo que yo también estoy empezando a ver tu verdadero yo, y me preocupo por él». No era una promesa de amor eterno ni una vuelta a la antigua relación. Era un reconocimiento de la posibilidad, pequeña, frágil, pero real, de que dos personas que se habían hecho daño pudieran encontrar un nuevo camino juntas, o separados, pero con paz en sus almas. Tegan miró hacia la calle principal de Kirksville, bañada por el sol otoñal. Ya no se sentía invisible en su propia vida. Era una mujer íntegra, autosuficiente y segura de sí misma, que había devuelto el equilibrio a su vida y ya no se dejaba utilizar, ni por su marido, ni por la sociedad, ni por sus propios miedos. Y fuera lo que el futuro les deparara a ella y a Larkin, juntos o separados, sabía que ahora podía afrontarlo con los ojos abiertos y el corazón tranquilo.